En Venezuela, la oposición se alista para unas elecciones primarias en las que escogerán quién será la persona que enfrentará al presidente Nicolás Maduro en los comicios presidenciales de 2024. A un año de la esperada votación todavía no existe una figura definida dentro de los contrarios al oficialismo y esto se da a raíz de una combinación de factores políticos, estratégicos e ideológicos. ¿Cuáles son? Para el análisis saludamos en Caracas a Colette Capriles. Ella es profesora en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar y además es miembro electa de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. Señora Capriles, bienvenida a Directo a América. Muchísimas gracias. Empezamos con una pregunta que tal vez engloba todo este tema y es cuáles son las principales razones por las cuales la oposición venezolana al día de hoy no ha logrado alcanzar un consenso unificado en sus objetivos políticos. Bueno, eso nos llevaría casi una disertación, ¿no? Porque son muchos años en este conflicto eh, tan complicado que lleva Venezuela, ¿no? Yo me voy a referir a la coyuntura, me voy a referir a la situación en la que estamos en este momento. Eh, Esencialmente hay una tesis fundamental que yo creo que nadie puede objetar, y es que es muy necesario para poder transformar el conflicto político en Venezuela y poder aspirar a la alternabilidad política, es necesario cumplir al menos dos condiciones. Una es efectivamente una oposición unida estratégicamente. Eso, pues como digo, es bastante complicado comentarlo, pero creo que se entiende que debe haber una oposición que no esté en la condición en la que está ahora, que es precisamente pues muy fragmentada y enfrentada entre sí, además con conflictos internos. Precisamente porque no hay una estrategia común, ¿no? Básicamente ha habido dos estrategias, una estrategia, digamos, de crecimiento progresivo de las fuerzas de la oposición y de participación electoral, y hubo, y quizás todavía la hay, otra estrategia en la cual la teoría del cambio era una teoría en la cual había que construir las condiciones inmediatas para una alternancia, ejerciendo la mayor presión posible sobre el gobierno chavista. Esas dos teorías esa contradicción entre esas dos teorías estratégicas ha ocasionado fragmentación dentro de la oposición. Y en esa fragmentación todavía estamos. La otra condición es que tiene que haber, precisamente por esas condiciones de fragmentación, tiene que haber un acuerdo político, un acuerdo institucional y un acuerdo de nación para poder llevar adelante unas elecciones que realmente sirvan para transformar el conflicto político, no simplemente para cambiar un gobierno, sino para reconstruir las bases institucionales de la gobernanza e incluso del funcionamiento del Estado. Y Sí. ese es el proceso que se ha intentado desde 2019, que tuvo algún fruto el año pasado con el acuerdo social en noviembre, pero que está paralizado en este momento. Entonces, en este momento estamos en una situación de incertidumbre. El proceso mediante el cual la oposición quisiera poder alcanzar un candidato único es un proceso complicado a través de primarias que todavía no están claras, en el que no necesariamente va a participar toda la oposición, por una parte, y Sí, por otra claro. parte las conversaciones y la negociación está paralizada. Esa es la situación ahora. Hablemos de los personajes que están en el centro de la discusión. Por ejemplo, Juan Guaidó, si bien este líder opositor logró en su momento fue ser visto de alguna forma desde Venezuela como esa figura unificadora de la oposición dentro del país, la situación era muy distinta. ¿Cuál es la percepción que se tiene hoy sobre Juan Guaidó? Bueno, la verdad es que la figura de Juan Guaidó es una figura controversial y complicada, porque efectivamente llegó un momento en el que Juan Guaidó parecía ser el líder o unificador, pero durante la gestión del llamado gobierno interino y cuando empieza a haber contradicciones dentro del mismo grupo de la oposición, dentro de la misma oposición, en torno a cómo manejar esa gobernanza y cómo resolver la situación extraña que se había creado con dos gobiernos. eh, eh, y también, hay que decirlo así,
por el fracaso mismo de la estrategia de máxima presión que Juan Guaidó encarnaba. Digamos, el gobierno interino es una expresión de esa estrategia de crear una situación de facto, digamos, en la que la ilegitimidad de Maduro operara como palanca para precipitar un cambio político. Y eso no ocurrió. Entonces, la capacidad de liderazgo de Juan Guaidó fue disminuyendo y yo creo que hoy pues, es una figura bastante colateral que Sí. no deja de tener cierta influencia en ciertos sectores, sobre todo en Estados Unidos, pero que fundamentalmente no tiene liderazgo propio, ¿no? En este momento. Bien, otro de los nombres que suenan es Enrique Capriles, por ejemplo, que por tercera vez busca llegar a la presidencia, pero está inhabilitado para ejercer cargos públicos. ¿De qué manera esto se ve como un obstáculo para que la oposición pueda encontrar esa figura de la que estamos hablando? Bueno, el tema de las inhabilitaciones, de nuevo, es un asunto político. Esto nunca ha sido un asunto judicial ni jurídico, sino que es un asunto político. Y es evidente que son instrumentos que el gobierno de Maduro utiliza arbitrariamente para mm, modular las decisiones de la oposición. Eh, es evidente que esas inhabilitaciones, la de Enrique Capriles y cualquier otra, tienen un valor de cambio político y en la medida en que pudieran negociarse condiciones generales para tanto las presidenciales como las elecciones generales del año 25, esas inhabilitaciones podrían Sí. estar en la mesa como una forma, digamos, para ser negociadas y para que haya un compromiso de no repetirlas y de no mantenerlas y no repetirlas. Pero de nuevo es el asunto de no Claro. tener el espacio para la negociación, ¿no? Bien, era Colette Capriles, profesora en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar. Gracias por acompañarnos, gracias por brindarnos este tiempo aquí en Directo América. Gracias a ustedes. Bien, de esta manera despedimos otro bloque de Directo América en France 24, pero ya regresamos con más. Quédense con nosotros.